crítica editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo están? Espero que les estén pasando de lo mejor. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9 FM Radio. Me hace el gusto de estar acompañado de todos ustedes en esta mañana de miércoles 17 de julio. Estamos esta señal originándola desde la 106.9. Tenemos nuestra señal en streaming para que usted escuche la radio por el internet sin necesidad de tener ninguna ventana abierta, ninguna aplicación, nada. Simplemente se mete a 106.9fmradio.net y ahí le deja sonando ya. Estamos también en nuestro canal de YouTube 106.9, suscríbase, al igual que en nuestro Facebook, en la fanpage 106.9 FM Radio. Cristian Gutiérrez es el encargado en la parte técnica que nos acompaña en esta mañana. Y como siempre, yo soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto que nos acompaña Benjamín Cuellar. Él es miembro de Vidas Demandantes, Vidas. En esta oportunidad vamos a tocar muchos temas de país también con él. Muy buenos días, Benjamín, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Víctimas demandantes, Vidas. Bueno, habíamos perdido Sí. había perdido enteramente el contacto con Benjamín Cuellar, ni el fondo estaba en el estudio, como que no había nadie al final. Bueno, pero sí alcanzamos a escuchar el saludo de Benjamín. Bueno, Benjamín, nuevamente bienvenido a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106. Vamos a hacer como que estaba comenzando de nuevo. Bueno, Benjamín, quisiera tocar un tema que ya tiene sus días y que fue el primer trago de medicina amarga que nos dieron. El despido de no menos, y hasta el momento no más, no menos de 300 y no más de 900 personas que fueron despedidas del Ministerio de Cultura. ¿Cuál es el mensaje? Y hablábamos previamente de algo del deporte, pero que al final se da sobre no leemos, no conocemos nuestra historia en diferentes ámbitos. ¿Qué mensaje nos están dando, Benjamín, en esa oportunidad? Para mí es claro el mensaje, o sea, no les interesa que el pueblo salvadoreño tenga educación y cultura. O sea, un pueblo sin educación y sin cultura es más fácil someterlo, ¿verdad? Y mantenerlo sometido. Entonces yo creo que por ahí va la cuestión. O sea, relacionado con, obviamente, la falta de liquidez, de recursos que tiene este gobierno, ¿verdad? Que cada vez endeuda más y que empieza a
a mover el palo, ¿verdad? Para que se caiga lo que menos le interesa, ¿verdad? Que es, como decía, la educación y la cultura. Y esto se muestra se corrobora en la forma en que la gente reacciona frente a las políticas del actual gobierno. O sea, también de los anteriores, no voy a decir, pero en el actual gobierno creo que ha llegado al punto más elevado, ¿verdad? De la forma de sometimiento a partir de la ignorancia, de la falta de educación, de la falta de cultura, de la falta de pensamiento, ¿verdad? De análisis, de criterio para ver la situación, lo que está sucediendo en el país y tener un juicio crítico, ¿verdad? De esta realidad. Entonces vemos cosas tan para mí no son ni ridículas ni son situaciones que desnudan lo que es la sociedad salvadoreña, como el hecho de hacer las largas filas así para ir a comprar 3 pupusas y tomarse un café por $1, ¿verdad? Que quién sabe la calidad del café, ¿verdad? Dicen que es de la finca personal del señor, ¿verdad? Del autócrata. Pero bueno, esa es la realidad del Salvador, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que situarnos para analizar cómo transformarlo. Ahora, Benjamín Cuellar, el país estamos viviendo, tenemos rato de estar viviendo, y no hablo de este gobierno específicamente, porque de todos, situaciones bastante complicadas, se agudizan temas mucho más, en algunos gobiernos mucho más, en otros cambia, y este creo que es el caso nuevamente de este quinquenio que vamos a pasar. Podríamos dar por cerrado que se ha solucionado el tema de seguridad en nuestro país con el régimen de excepción, Benjamín. No, para nada. Es un país en el cual se han reducido los homicidios de manera drástica, de manera no iba a decir rápida, pero no, porque se redujeron los homicidios, se comenzaron a reducir los homicidios y los feminicidios, pero sobre todo los homicidios a partir del gobierno de Sánchez Serén, ¿verdad? De Salvador Sánchez Serén. Luego, con la llegada de Bukele al Ejecutivo, se redujeron drásticamente. Mire, Francisco, es que es parte de lo que platicábamos al inicio de esta conversación. O sea, la gente tiene que conocer la historia de este país y no estoy pidiendo que conozcan, bueno, debería de conocer la gente desde Anastasio Aquino, ¿verdad? Desde la invasión de España, la conquista, como le dicen. Pero bueno, les pido que por lo menos conozcan desde el inicio de la posguerra, ¿verdad? Debería de conocer la gente eso. La guerra y la posguerra, perdón, porque son etapas definitorias para la actualidad y para el futuro del país. Pero en ese marco de la posguerra, la gente tiene que saber que se empezaron a violar los acuerdos de paz o a mal cumplir los acuerdos de paz, o sea, los acuerdos con los cuales se terminó la guerra, en 1993, con una amnistía que violaba el compromiso o que se saltaba el compromiso de superar la impunidad, pero también con sacar la Fuerza Armada a realizar tareas de seguridad pública. Y eso fue en julio, lo primero fue en marzo, lo segundo fue en julio y lo tercero fue en diciembre de 1993. En ese año yo siempre digo que se le pegaron 3 balazos al corazón del proceso de pacificación. Pero me interesa mencionar, para responderle, julio de 1993. El 16 de julio, año y medio exacto después de la firma del acuerdo de Chapultepec, que fue el último acuerdo del proceso de negociación entre el FMLN guerrilla y el gobierno, Arena gobierno,
se sacó por primera vez a la Fuerza Armada a desarrollar patrullajes conjuntos con una Policía Nacional Civil recién nacida. Entonces, de ahí empezó el proceso de militarización de la seguridad pública nuevamente, cosa que estaba prohibido por Constitución, salvo en casos excepcionales, y a raíz de los acuerdos que se tomaron. Entonces, para responderle a su pregunta, no es un país seguro El Salvador, ¿verdad? Es un país militarizado, ¿sí? Uno ve militares por todos lados. Yo agarro un bus y me voy de aquí para la Universidad de El Salvador, que es otra cosa que habría que tocar también, es otro tema que habría que tocar, pero en el microbús van a veces 2 soldados, uno en la puerta de adelante, otro en la puerta de atrás, o hasta 4, 2 colgados en la de adelante y 2 colgados en la de atrás. Y esa es una perspectiva, pero también la otra perspectiva, Francisco, es que la seguridad no consiste solo en bajar los homicidios, ¿verdad? Es un país militarizado, pero también enrejado. O sea, las colonias siguen entre rejas. O sea, muchas de las colonias. O sea, si el país fuera seguro, esas rejas ya deberían de haber sido desmontadas para que poder transitar por todas las calles de las colonias. Pero no, tampoco eso se ha hecho. Entonces, la seguridad es más que el reducir las muertes violentas intencionales. La seguridad humana, que es el concepto de Naciones Unidas desde hace años, difundido a nivel mundial, tiene que ver con la seguridad alimentaria, y eso está en crisis en El Salvador. Eso lo está viviendo la gente, ¿verdad? Tiene que ver con la seguridad ciudadana, que es más que la seguridad pública, ¿verdad? Tiene que ver con otro tipo de seguridades que en El Salvador no se viven. Entonces, El Salvador, en los cuadros de seguridad, de paz, ¿verdad? El Salvador no aparece en los primeros lugares, ¿verdad? Por mucha propaganda que el señor autócrata esté promocionando. Entonces, esa es mi opinión al respecto. No les parecerá a muchos, pero insisto, la reducción de homicidios no es sinónimo de seguridad humana, de ser un país seguro. Ahora, Benjamín, si valoramos que eso es lo que la población también más apoya, más destaca, el mismo gobierno, por supuesto, a través de la publicidad, tiene que destacar este logro ante una población que sí esto le gusta, pero como usted menciona, la seguridad no es solo lo del régimen de excepción o tener mareros presos, no, sí hay muchísimos ámbitos en los que tenemos que ver. Ahora, ¿hay seguridad en nuestro país para todos o es selectiva únicamente? Porque seguimos viendo que las capturas siguen siendo en los barrios estigmatizados, en los barrios pobres de nuestro país, o como, bueno, antes decían que era de la 25 para abajo, si hablábamos de San Salvador, hoy dicen que es de la 49 para abajo que se está dando. ¿Sigue siendo selectiva la justicia? Mire, El Salvador tiene 2 rostros, ¿verdad? Eso yo lo he sostenido desde hace ratos. Los 2 rostros de la sociedad salvadoreña son el rostro, y creo que es el mejor ejemplo que puedo plantear, de la ciudadanía o la población que sale del país a Miami, a Nueva York, a Europa, a comprar ropa, a comprar, a adquirir ciertos artículos de lujo, a abortar, ¿verdad? Muchas muchachas salen a abortar fuera del país, no sé si todavía, antes por lo menos. Y El Salvador de la gente que sale del país porque aquí no está segura, ¿verdad? Y
no estaba segura por toda la violencia pandilleril, pero tampoco estaba segura por lo que acabo de mencionar antes también, porque no encuentra oportunidades de trabajo y no puede adquirir la canasta básica alimentaria, no puede adquirir ciertas cosas que son fundamentales para tener una vida medianamente digna. Entonces tiene que buscar salir del país. Entonces, la salida del país de un tipo de gente y de otro tipo de gente, como el que acabo de mencionar, es un vivo reflejo, un buen ejemplo de los dos rostros de la sociedad salvadoreña. Por lo tanto, la población que es víctima del régimen de excepción no es la que sale del país a disfrutar, ¿verdad? Placeres, viajes de placer, perdón, a comprar artículos suntuosos de lujo en el extranjero. No, ¿verdad? La seguridad es el régimen de excepción es para la gente que tiene que salir huyendo del país porque no es un país seguro en lo alimentario, no es un país seguro en otro tipo de cosas más allá de los homicidios, que yo no digo que no sea bueno para la gente, ¿verdad? Pero salió huyendo también ahora de los militares, de los policías, de los agentes estatales que están yendo a las zonas siempre vulnerables, siempre golpeadas por la injusticia, y es la gente que sale del país. Con eso creo que ilustro más o menos la respuesta de esos dos rostros de la sociedad salvadoreña. Y que no se ve por dónde vaya a cambiar. Benjamín, la gente sigue saliendo, las estadísticas ahí están. La gente que está detenida en la frontera sur de Estados Unidos, la gente que se queda en México, que está pidiendo asilo en México, la gente que muere en el desierto de Estados Unidos o que muere en el trayecto en México, la gente que se queda en Guatemala o que sale para otros países. Esas cifras no las pueden ocultar. Sigue, cuando usted menciona lo de los presos políticos, surge inmediatamente la pregunta. ¿Siguen las capturas por razones políticas, sociales, amedrentamiento? ¿Las desapariciones continúan en El Salvador, Benjamín? Sí. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio hace 2 años sobre desapariciones forzadas durante la administración de Bukele. Y hasta ese entonces las desapariciones seguían y se siguen observando denuncias en las redes sociales, en los medios, de personas desaparecidas. Esa es una cuestión. Y lo de las capturas por razones políticas, yo siempre menciono que este régimen, gobierno, ¿no? Porque desde el 1 de junio de este año dejó de ser gobierno y se convirtió en dictadura. A partir de la llegada o el mantenerse de manera violatoria de la Constitución en la presidencia de la República por parte de Bukele. Pero bueno, en este régimen sí siguen habiendo desapariciones y yo lo digo, este régimen está ocupando desde antes del 1 de junio del presente año las capturas por razones políticas para lanzar mensajes, ¿verdad? Contra políticos opositores, ¿verdad? Ahí está Ernesto Mason preso, ¿verdad? Que tendría que haber salido desde hace rato según la resolución de un juez. A seguir siendo procesado fuera de la cárcel. Un mensaje para el círculo más cercano de Bukele y que se puede intensificar con todo lo que estamos viendo ahorita en la Asamblea Legislativa y el autogol que se metieron y todo lo que dijo Bukele en su monólogo, ¿verdad?, frente a sus súbditos y estos respondiéndole lo que él quería que le respondieran. Hace, 2 semanas sería lo que, cuando anunció la medicina, anunció, ¿qué fue lo que anunció? Bueno, cuando me habló del autogol, del gol que les mete. Sí,
del gol que les metió Claudia Ortiz a la Asamblea Legislativa y que confirmó él lo que siempre se había dicho y que siempre negaban los diputados de estas ideas no tan nuevas, que recibían $14,500 por cada diputado. O sea, no como salario, pero sí para pagar a sus colaboradores y los gastos que tenían que hacer. O sea, pero no hay rendición de cuentas de eso. Uno no sabe si se quedaron con la mitad o la tercera parte o alguna parte de ese dinero que les entregaban. Para esa vez que apareció Bukele en televisión, en cadena nacional, a partir de ahí que tengan cuidado los de su círculo interno, porque el mensaje ya está lanzado con Alejandro Mason, ¿verdad? Y así hay varios mensajes más que se lanzan y que tienen motivaciones políticas en el fondo. Catalino Miranda para el sector de los transportistas, yo no sé, nunca fue santo de mi devoción Catalino Miranda, pero es claro que es un mensaje para el sector transportista y ahí están calladitos, ¿verdad? Calladitos. Siempre fueron, que se acuerda Francisco, beligerantes, ¿verdad? Durante toda la posguerra y y durante la guerra también. Y así puedo poner ejemplos a políticos opositores como gente del FMLN, a las comunidades organizadas como la de Santa Marta, como la de la Isla del Espíritu Santo. O sea, todas esas capturas o mensajes que se están lanzando tienen que ver con motivaciones políticas. Y son situaciones que no se ve por dónde vayan cambiando. ¿Cómo vamos a tener que soportar tantas injusticias que se estén dando? ¿Usted considera, Benjamín, de que esto que se mencionaba de los 14,000 a 10,500, que unos dicen que sí, otros que no, que unos le dieron más, cualquier cosa? ¿Esto ha sido un buen show para distraernos? Aunque les hayan quitado un porcentaje a los diputados, pero esto ha servido para distraernos completamente. Mire, yo creo que la realidad salvadoreña, o sea, la realidad real, o sea, la de abajo, la de adentro, la de la gente que está sufriendo las consecuencias de un modelo económico excluyente, desigual, ¿verdad? Que genera pobreza, que genera inequidad, necesita de distractores, ¿verdad? Y esto que usted está mencionando, ¿verdad? De que puede haber sido un distractor, para mí es más confirmar en qué nivel está el pueblo salvadoreño. Y yo lo comparo con julio de 1969. Cuando usted no se acordará, ¿verdad? Y mucha gente no se acordará, yo sí, cuando regresaron las tropas salvadoreñas de la guerra de las 100 horas, la que llamaron la guerra del fútbol, la guerra contra Honduras, que no era una guerra de fútbol, ¿verdad? Sino que era una guerra por pleitos entre las dos oligarquías burguesas terratenientes, tanto de El Salvador como de Honduras, en el marco de un mercado común centroamericano que El Salvador lo estaba copando. O sea, digo, El Salvador, me refiero a la clase dominante salvadoreña, ¿verdad? A la oligarquía burgués terrateniente de El Salvador, que uno siempre habla usted ha oído hablar de la laboriosidad del pueblo salvadoreño. O sea, entonces que esa laboriosidad del pueblo salvadoreño, con una cifra de alrededor de 300,000 personas que ya tenían propiedades en Honduras, eso puso sobre aviso a la clase dominante hondureña y comenzó la persecución contra Honduras, pero también de lo que no se habla es de la voracidad de la burguesía salvadoreña, de la oligarquía salvadoreña. No la laboriosidad, sino que esa es la de abajo, pero la voracidad es la de arriba. Y esa voracidad estaba afligiendo cada vez más a el poder económico hondureño. Entonces se vino la guerra con Honduras, regresó la gente perseguida por la Mancha Brava, encabezada por un tipo de apellido Argueta,
Y bueno, las tropas, la propaganda salvadoreña era igual que lo que está ocurriendo ahora, solo que con menos recursos tecnológicos. O sea, la tecnología avanzada. Pero ahí le voy a mandar después la marcha de la dignidad nacional y se decía, eso no se va a poder, todo el pueblo se alzará, que después del sacrificio por la patria y el honor, otros vengan a imponer, devolver los poblados. Ya la letra más o menos me acuerdo, pero una marcha que sonaba y sonaba en la radio, en la televisión, y las tropas regresaban victoriosas y desfilaban por las calles. O sea, es lo mismo que está pasando, ¿verdad? En la actualidad, o sea, respetando el paso del tiempo, pero la propaganda es la misma, ¿verdad? La propaganda oficialista es la misma. Entonces, el problema es que 3 años después, esa misma gente que salía a aplaudir a Fidel Sánchez Hernández, el general Fidel Sánchez Hernández, que era el héroe, ¿verdad?, de la patria, el que comandó las tropas con el Chele Medrano, con José Alberto Medrano, con el Diablo Velázquez, los coroneles famosos de esa guerra, 3 años después estaban perdiendo las elecciones, ¿sí? O sea, la gente se rebeló en las urnas con la Unión Nacional Opositora. O sea, hubo un esfuerzo, ¿verdad?, de unidad de las fuerzas opositoras. Llevaba un candidato que en ese entonces era muy popular, había sido alcalde de San Salvador durante 2 periodos, Napoleón Duarte, y se ganaron las elecciones, y vino el fraude electoral, y después vino otro fraude electoral 5 años después. La represión se intensificó, y a final de cuentas estalló la guerra, después de la muerte el magnicidio de Monseñor Romero, de el Félix Ulloa padre, el grande, Félix Ulloa el grande, ¿verdad? Rector de la Universidad de El Salvador, los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, también otras muertes y secuestros por parte del FMLN, y la guerra estalló. Entonces, la historia de este país, yo siempre lo digo, es una historia que la rueda de su historia da vueltas en el mismo lugar, se mueve pero no avanza, ¿verdad? Patina y se hunde cada vez más. Y los estallidos, o sea, el estallido es cada vez más violento. Y así lo vemos desde Anastasio Aquino en 1833, pasando por Feliciano Ama en 1932, la dictadura de Martínez, la caída de Hernández Martínez, perdón. De ahí la rebelión que acabo de mencionarle en las urnas en 1972, el otro fraude de 1977, hasta llegar a la guerra. Y después de la guerra, en la posguerra, la guerra con las maras, ¿verdad?, que ha sido más violenta que la misma guerra que inició en 1981. Entonces, de seguir así, de seguir cometiendo los mismos errores, ¿verdad?, la rueda de la historia va a seguir patinando en el mismo lugar y teniendo como eje la impunidad. Él está haciendo todo lo que está haciendo con total impunidad. Pero, ¿serán más expertos en la comunicación? Los actuales gobernantes están utilizando quizá, digamos, alguna ciencia para que no digamos nada. O sea, nos están diciendo no hay que quejarse y le aplauden. Mire, yo no soy experto en comunicaciones, ¿verdad? Bueno, en casi nada. Pero bueno, sí, yo veo que tienen un manejo de todas estas redes sociales y todo eso, pero no sé si será algo subjetivo de parte mía, pero yo cada vez voy viendo que es más la gente que está rechazando, ¿verdad? Que está dejando de tragarse el rollo, ¿verdad? El discurso, ¿verdad? La propaganda, la publicidad, porque la realidad es, pues sí, es la realidad. Carlos Acevedo, que no es santo de mi devoción, pero el presidente del banco, expresidente del Banco Central de Reserva, dijo una frase que después de que se lo oí, yo la cito, ¿verdad? Y dijo que más o menos esto, que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿verdad? Y entonces
yo creo que estamos confirmando algo que para mí es una realidad. O sea, que el discurso opositor, ya sea de las ONGs que sustituyeron la organización social, ¿verdad?, que no son la fuerza que debería estar en la calle protestando, sino que debería ser la organización social, ¿verdad? Pero el discurso de las ONGs y de los partidos políticos de salir a protestar por la violación al Estado de Derecho, el desmantelamiento del Estado de Derecho, la violación a la Constitución, eso no le dice nada a la gente. El Estado de Derecho no le dice nada a la gente, pero lo que sí le dice a la gente mucho, y se lo va a decir cada vez más, es el estómago deshecho, ¿verdad? El estómago deshecho más que el Estado de Derecho. Y entonces, repito la frase para que la gente le quede: cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Yo veía ayer, por cierto, un TikTok que, si bien es cierto, era una broma, era algo para congraciarse con el mismo gobierno, pero ¿qué tan cierto es o qué tan duro le están pidiendo al presidente, ¿verdad?, de que mande a la Asamblea un decreto donde, valga la redundancia, se decrete que ya no hay que comer 3 veces al día, hay que comer 2 o 1,5, y ahí se acaba el problema. Pues, en ese chiste, en ese querer congraciarse de que todo lo pueden, dicen una gran verdad. O sea, va a llegar un momento que por decreto, no, ya no hay que desayunar, almorzar ni cenar, solo hay que hacer 2 tiempos, porque la situación económica es precaria, pero también la producción nacional, ahí ya vamos cambiando el tema. O sea, ¿qué vamos a comer? Lo que nosotros producimos, y cuánto producimos, y qué producimos también. Nos encanta lo importado, y hoy, como dicen los hipotes, nos dan paja que todo es importado. Y nosotros ahí vamos. O sea, ¿para dónde vamos realmente, Benjamín? Si la economía está por el suelo, pero igual puedes tener, estoy hablando de la producción nacional, pero no tenemos una producción que pueda completar el año con alimentación para todo nuestro país. Los ganaderos, los agricultores, en fin, toda esa área que pertenece a la producción de alimentos para nuestro país, de ser el tipo que sea, nosotros prácticamente ya no estamos ni en pañales. O sea, quizás vamos a nacer en algún momento, Benjamín. Sí, yo creo que los indicadores de El Salvador son bastante negativos: inversión extranjera directa, producción de alimentos, o sea, todo lo que tiene que ver con las posibilidades de generar fuentes de trabajo, producir los alimentos para la subsistencia de la población salvadoreña, es algo digno de indignación, ¿verdad? El problema es que mucha gente siente la indignación, pero no pasa a la acción. O sea, la indignación sin acción no sirve de mayor cosa. Entonces, por eso digo, esto que está mencionando usted de el no comer uno de los tiempos al día, no es algo que necesite decreto, ya está ocurriendo en las encuestas de yo lo he leído en las encuestas de la Francisco Gavidia, ¿verdad? La gente ya habla de que no come una vez al día, o que si no ha llegado a eso, está dejando de comer cierto tipo de alimentos que antes acostumbraba a consumirlos. Entonces, eso ya es una realidad. Por eso yo digo, la propaganda, por eso yo comparo este momento como 1969, con una propaganda oficialista que quiere ocultar lo que está ocurriendo realmente en la realidad cotidiana, pero esa realidad cotidiana se termina por imponerse. A mí hay alguien que me dice seguidamente que me olvide yo de que organización social y la lucha por la defensa de los derechos humanos, que la gente lo que quiere es irse del país.
Sí, pero no nos vamos a ir todos. No nos vamos a ir todos. Y además, para agravar la situación, las remesas que se mandan de fuera del país, sobre todo de Estados Unidos, para la gente, son para el consumo, ¿verdad? No para la inversión. Y eso, a final de cuentas, no le representa ninguna ventaja comparativa a la gente que las recibe, en la medida en que no tiene seguro. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Mire, en Estados Unidos uno no sabe qué va a pasar con el ridículo que es de este fin de semana, creo que fue, ¿verdad? Sí, el sábado, del atentado. Usted que le encanta el fútbol, Francisco, ¿verdad? ¿A quién le recuerda la caída de Trump y que sale y se levanta agarrándose la oreja sangrando? ¿A quién le recuerda? Al Cóndor Rojas, correcto. Ajá, exactamente, exactamente, al Cóndor Rojas. Entonces, ¿qué va a llegar Trump? Trump ha prometido medidas más coercitivas, más represivas en contra de la migración. Y bueno, nadie sabe qué va a pasar en Estados Unidos. Estados Unidos, yo lo leí ayer y creo que tienen parte de razón. La gente que lo decía, se está tercermundializando, ¿verdad? O sea, se está volviendo cada vez más tercer mundo. No digo que lo sea, pero uno no sabe qué va a pasar con Estados Unidos. Y eso tiene que ver, o sea, puede tener que ver en algún momento con nuestra población que está ya sin documentos, que no está legalizada. No sabemos qué va a pasar. Y recuerde usted, regresando a la guerra con Honduras, cuando estalla la guerra con Honduras, que fue de 100 horas, eso sí es cierto, ¿verdad? La gente regresó al país. Entonces El Salvador ya era una olla de presión. Era un país, siempre ha sido el más densamente poblado del continente americano, ¿verdad? Siempre ha sido violento, independientemente de lo que está pasando ahorita, ha pasado otras veces. Siempre ha sido pobre. Además, siempre ha sido tembloroso, vomitando lava, ¿verdad? Inundándose. O sea, es un país, ¿verdad?, en unas condiciones en las cuales la mecha es corta, ¿verdad? La mecha es corta para los estallidos. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? No creo que la solución sea la salida de todos para Estados Unidos, de todos y todas para Estados Unidos. Benjamín, este año, en 2 oportunidades, he tenido acá en la entrevista al señor rector de la Universidad de El Salvador, al maestro Juan Rosa Quintanilla. He tenido también a miembros de la Facultad de Jurisprudencia. Ellos, imagínense cómo son las cosas. En la Facultad de Jurisprudencia no hemos tocado temas de jurisprudencia, sino que han pedido los espacios para promocionar primero una nueva carrera y una actividad que ellos, la cosa es que ellos quieren visibilizarse, y también que para el 2025 viene una nueva carrera, licenciatura en ciencias políticas, que la va a retomar y es semipresencial, aunque es más presencial. Bueno, ellos lo explican. Con Juan Rosa Quintanilla hemos hablado muy poco del rendimiento de la Universidad de El Salvador, sino que hablamos de los problemas que se está teniendo económicos sobre todo y de uso de la universidad. En la última entrevista, en la segunda entrevista, le pregunto, ¿y cuándo regresan las clases presenciales? Y me dice, siempre estoy preparado para esta respuesta, porque es una pregunta muy constante y es tan difícil de explicar. Esta semana hemos visto imágenes, Benjamín, de aulas de la Universidad Nacional en deterioro máximo, como bodegas, sí, vacías, sin acceso a ellas. O sea, y cuando digo en deterioro,
es un grupo de aulas. Como bodegas, otro grupo de aulas. Sin acceso a ellas, que están cerradas, otro grupo. Y lo que se reconstruyó, se retocó y se puso bonito, no se puede pasar hacia este sector. Entonces, ¿a dónde queda la Universidad Nacional? ¿Qué está pasando en el alma mater del Salvador? ¿Qué está pasando donde se ha orquestado tantas ideas de cambios del país? Pero como dicen que era el último brazo que tenía la izquierda en El Salvador, entonces ahí se bloquea. Y ojo, la han bloqueado de verdad. ¿Qué opinión tiene, Benjamín? Mire, yo creo que tiene relación con varias cosas de lo que hemos platicado. En principio, con mantener a este pueblo inculto, ¿verdad? Y sin educación, sin los recursos académicos que le permitan a la gente aspirar a mejores condiciones de vida a través de empleo digno, etcétera, etcétera. Porque no hay oportunidades en El Salvador. Entonces, eso es lo primero, creo yo, y que lo platicábamos al principio. Lo segundo tiene que ver con el uso de la universidad. Yo no sé qué evento se le va a ocurrir a Bukele, ¿verdad? Ya pasó los Juegos Centroamericanos, ya pasó Miss Universo, remodelaron 2 veces en 2 meses o 3 meses el Gimnasio Nacional, ¿verdad? Ese es un gasto superfluo, ¿verdad? Pero que le sirve para mantener a la gente creyendo el sueño, ¿verdad? O las fantasías del emperador, las locuras del emperador, decía una película por ahí, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Entonces la Universidad de El Salvador le va a seguir sirviendo, ¿verdad? Ahí alojaron gente que vino a lo de Miss Universo, alojaron gente que vino a los Juegos Centroamericanos, alojaron periodismo que vino a cubrir la instauración en la silla dictatorial, no presidencial, 1 de junio recién pasado. Entonces, como ya es recurrente, uno no sabe qué otra cosa se le va a ocurrir y que tenga que seguir ocupando la Universidad de El Salvador como hotel y como bodega. Y la tercera también es que, relacionado con esta segunda que mencionaba, es que también le sirve como sede para actos proselitistas de su partido, ¿verdad? O de lo que se supone que es su partido. Yo lo que menos le veo cara a nuevas ideas es de un partido político, ¿verdad? Entonces son sus seguidores y los ocupó hace poco para un evento, no me recuerdo, para las elecciones, ¿verdad? No sé si las de diputados o las presidenciales, no me recuerdo bien, pero esos para mí son los 3 motivos por los cuales la Universidad de El Salvador no va a levantar vuelo. Y, abrí un cuarto también, o sea, que la universidad, que usted lo mencionaba, Francisco, se ha caracterizado históricamente por ser un espacio de rebeldía, ¿verdad? De protesta social, generador de protesta social. Y eso lo vemos desde el tiempo de Maximiliano Hernández Martínez. O sea, después del intento fallido de golpe de Estado, que en abril de 1944, en mayo ahí empezó la rebeldía popular que llevó a la huelga de brazos caídos, ¿verdad? Y Hernández Martínez contribuyó con el asesinato de un joven salvadoreño estadounidense, ¿verdad? Que eso hizo que la Embajada de Estados Unidos también tomara postura frente al dictador y que la oligarquía salvadoreña también a partir de la huelga de brazos caídos dijera esto ya es insoportable. Y así fue que cayó Martínez. Pero la gesta después del intento de golpe de Estado fallido inició en la Universidad de El Salvador. Yo siempre, cuando tengo oportunidad lo digo también, yo con orgullo menciono que en 1960, cuando el teniente coronel
José María, ¿cómo es el Chema? Lemus. Lemus, sí, Chema Lemus metió a la Policía Nacional del Salvador en la Universidad, a la Policía Nacional en la Universidad del Salvador y golpeó y murió un empleado administrativo de la Universidad del Salvador. Mi papá era secretario general, ¿verdad? Y mi papá le quebraron un brazo, le rajaron la cabeza, junto con el rector de la universidad. O sea, esa universidad siempre ha sido una cuna de las luchas sociales del pueblo salvadoreño. Benjamín. Y perdón, Francisco. Y la otra cuestión es que es la demostración viva de lo falso que es Bukele. Porque usted se recuerda todas las promesas que llegó a hacer, el listado de promesas que llegó a hacer. Y alguien decía ayer que es la peor presidencia de la República que queda para maltratar a la Universidad del Salvador. Benjamín Cuellar, esta pregunta se le ha hecho a incontables invitados de una u otra forma y miembros de. ¿Qué papel debería de jugar, porque no puedo decir juega, debería de jugar la sociedad civil en todo lo que está pasando en El Salvador? La academia, los sindicatos. ¿Simplemente amén? ¿O todavía vamos a seguir esperando que aparezca el líder que va a surgir de la sociedad civil orgánicamente y es el que nos va a llevar a un renacer del país? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo? Mire, yo creo que primero tenemos que tener claro que lo que se ha hecho en El Salvador desde arriba y desde afuera, y tomo como punto de partida los acuerdos de paz, que no fueron ni farsa ni fueron malos, ¿verdad? Fueron buenos y deberían de ser, y creo que todavía tienen vigencia. Hay cosas que no se cumplieron bien o se incumplieron, ¿verdad? Y eso ha hecho que se revierta esos avances que se habían conseguido. Ejemplo, la Policía Nacional cada vez es menos civil, ¿verdad? Pero fue un logro de los acuerdos, porque también conllevaba la desaparición de los antiguos cuerpos militarizados, cuerpos represivos, que no eran cuerpos de seguridad, eran cuerpos de inseguridad, como está ocurriendo en la actualidad con la Policía Nacional. Cada vez más. La desmilitarización de las tareas de seguridad pública, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, bueno, puedo citar un montón de ejemplos más. Pero eso no fue malo, pero quedó en manos de los que estaban arriba y afuera de la realidad salvadoreña. O sea, entonces todo lo que se hace arriba y afuera, sin contar con el abajo y adentro, ¿verdad? Termina como ha terminado todo el esfuerzo ese que se dio después del fin de la guerra. O sea, termina mal. O sea, Arena gobernó un modelo neoliberal, ¿verdad?, que no le solucionó los problemas a la población salvadoreña, digo, no le digo, pero por lo menos los problemas más básicos, que tienen que ver con el hambre, con la sangre y con la impunidad. Y la gente en 20 años se hartó de Arena. Eso llevó a que en 10 años, ¿verdad? Bueno, entonces esa gente que se hartó de Arena salió de Arena y cayó en el huacal que se llamaba Mauricio Funes, FMLN. Si el FMLN no hubiera ganado las elecciones sin ese huacal, ¿verdad? A donde cayó esa gente de Arena, sin esos votos de gente que se estaba desencantada con el proyecto de Arena, los gobiernos de Arena. Pero si con Arena duró 20 años, con el FMLN duró solo 10 años, porque rápidamente se dio cuenta la gente que, aunque no lo racionalizara así, que lo que había pasado es el cambio de administración del modelo neoliberal, excluyente, generador de desigualdad y de pobreza, ¿verdad? Y de dolor para la gente. Entonces,
Los gobiernos del FMLN solo duraron 10 años. Mire, yo estoy seguro, Francisco, que si Bukele no viola toda la legalidad y la institucionalidad de El Salvador a partir del 1 de mayo del 2021, ¿verdad?, cuando destituye a la Sala de lo Constitucional, de lo cual se fue a ufanar, ¿verdad?, a vanagloriar el señor Villator, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, ahí en Brasil, diciendo que habían mandado al carajo a la Asamblea, a la Corte Suprema de Justicia. O sea, es ufanarse de un delito, ¿verdad?, de una violación de la Constitución. Entonces, si Bukele no hace todo eso, va otra gente, y por lo menos yo estoy convencido de que no hubiera ganado las elecciones. Bueno, a eso había que acompañarlo con un buen candidato de opositor, que tampoco ocurrió. Entonces se juntaron los astros para que Bukele lograra imponer su modelo autocrático, dictatorial. Pero entonces hay que aprender de las lecciones de la historia. Lo que se hace arriba y afuera sin contar con el abajo y adentro, ¿verdad? O siendo lo principal el abajo y el adentro, de donde habita el dolor de la gente, el hambre, la sangre, no funciona. Eso está comprobado en El Salvador. No funciona. Entonces, usted me habla de que aparezca el líder. No, que aparezca una forma de generar liderazgos, ¿verdad?, abajo y adentro. Yo lo he estado comentando últimamente. Cuando vivía en México y fundamos el primer centro de derechos humanos de la Iglesia Católica allá en México en 1984. Este año cumple 40 años, por cierto, y todavía sigue activo el Centro Fray Francisco de Vitoria, de la Orden de los Dominicos. Íbamos a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a dar cursos de derechos humanos con comunidades, con pueblos originarios, con pueblos indígenas. Y una vez con los Tojolabales, ¿verdad?, que es un pueblo indígena, mandaron la primera vez a un grupo a recibir, era un curso de derechos humanos divididos en fases, no me acuerdo si íbamos cada mes y medio. Entonces mandaron primero a un grupo de póngale 20, 25 miembros de la comunidad. La siguiente fase mandaron a otros, no iban los mismos. Sí, ya me llamó la atención, porque había que darle continuidad, según la visión nuestra, a la formación de liderazgos en derechos humanos, ¿verdad? La tercera vez mandaron a otros, que no eran ni los de que llegaron la primera vez, ni los que llegaron la segunda vez. Entonces ya yo les pregunté, miren, y así no va a servir de mucho, ¿verdad? Porque la idea es que formemos liderazgos en derechos humanos en la comunidad, y hay que darle continuidad. Y me dijeron, no. ¿Y por qué? Les dije, no, porque si no el conocimiento se queda en manos de unos pocos, y solo ellos lo tienen. Entonces, así el conocimiento se distribuye en toda la comunidad, y tenemos que ser comunidad para juntar esos conocimientos, ¿verdad? O sea, tienen toda la razón. Entonces, en algún momento en El Salvador hubo liderazgos como los de Guadalcajón, como los de Apolinario Serrano, que se iban reeditando. Regenerando. Ajá. Entonces, por ahí va la cosa, creo yo. Eso hay que juntarlo con el hambre que entra por la puerta y el amor sale por la ventana. O sea que tenemos que seguir haciendo una comunidad o una comunión entre todos nosotros. Hay que entender cómo las palabras también se van haciendo y que nosotros tenemos que ir surcando, ¿no? Pero siento de que a pesar de que hay muy poco en el pastel, digamos, para lo que queremos cambiar, o sea, la porción del pastel es poca si hablamos en sentido figurado. El problema es que todos nos queremos comer el pedazo más grande y que todos nos vean. O sea, porque tenemos los intereses muy particulares, son los que están aflorando.
ha sacado internas, bueno, ha terminado las internas el FMLN, luego el otro año viene con internas también el partido Arena. En Vamos es una cabeza y eso es todo. Eso de que tenía $20,000 y nadie sabía y que lo sorprendió, si se lo creen, bueno, sigan su camino, no hay ningún problema. O sea, todas las cosas llevan un trasfondo y ese errorcito no creo que haya sido así muy de casualidad. Y otros podrían pensar, si ella tenía 20, ¿cuántos no podrían tener otros que eran de ellos mismos? En fin, cualquier cosa podemos pensar. Pero quiero agradecerle a Benjamín Cuellar estos momentos que hemos estado compartiendo con toda nuestra audiencia e invitarle a que próximamente podamos estar en otra entrevista y que podamos seguir hablando. Y vamos a hablar de fútbol porque ya va a haber comenzado el torneo de nuestro país. Mi equipo no va a estar en primera división nuevamente, pero sí vamos a hablar del suyo, Benjamín. No, pero el mío nunca fue el FAS. Yo jugué ahí, que es diferente. Sí, no, fíjate que yo iba con el AIL. La final del campeonato 77-78, que estuve con el FAS, yo en la banca, yo era suplente de Nicolás Chávez, de Nicky Chávez, yo en la banca sentado ahí viendo jugar al AIL contra el FAS, con David Piño, con toda la cantidad de estrellas que tenía, Coutinho, etcétera. Pero mire, no quiero terminar sin felicitarlo a usted por la labor que hace frente al micrófono, frente a la pantalla. Yo creo que eso se necesita y que debemos de olvidarnos un poco, ¿verdad?, de lo que hacen los otros, los de arriba y los de afuera, ¿verdad? Y hay que mirar más para abajo y para adentro. Bueno, muchas gracias, Benjamín, muy amable por sus conceptos. Los invito a que todos ustedes continúen con nosotros. Hoy tenemos una participación a las 7, bueno, esa la tengo únicamente yo, que vamos a estar en Puntos de Vista con Roxana Cardona y Roberto Dubón en Pido la Palabra, y a las 8 de la noche voy a estar en APTV Canal 8 y en la 106.9 conversando con César Villalona, el economista. Vamos a hablar de lo que dijo Nayib Bukele, o que lo que puso en su último tweet, de que le va a quitar los aranceles a productos de la canasta básica y un par de productos más, o una decena de productos más. Le quitará los aranceles a cosas que no tienen aranceles, sobre todo. Entonces, sobre esto va a hablar César Villalona conmigo en APTV Canal 8. Vamos a hablar de los TLC, qué significan, desde cuándo están y qué abarcan, sobre o contra lo que ha mencionado el presidente en su cuenta de X. Así que va a estar muy revelador lo que nos va a decir César Villalona hoy en APTV Canal 8 de la noche, y por supuesto acá en 106.9 FM Radio. Para todos, muy buen día. Viene Cristian Gutiérrez con La Máquina del Tiempo. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.